Buenas tardes, queremos saludar este 8 de marzo a todos nuestros asociados y bienvenidos a este nuevo canal informativo de LATS. Para nosotros es un placer poder ya inaugurar este primer podcast con una entrevistada de lujo. Tenemos aquí mismo a la ingeniera Carmen Peralvo, ella es subgerente de SCA de Petroecuador. Quiero dar la cordial bienvenida. Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Quiero empezar con, Carmen, conocerte un poquito más, que nuestros televidentes y nuestros audioescuchas también conozcan quién es Carmen. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia, tu adolescencia? Y quizás si nos puedes un poco ahí ahondar por la parte más íntima, ¿cuál es el recuerdo que más tienes presente de esta etapa de tu vida? Bueno, yo nací en Ambato. Prácticamente solo nací allí porque no viví allí. Mis padres vivían ya acá en Quito, aunque son de provincia. De la adolescencia, pues una de mis mejores recuerdos que tengo es el deporte. Yo jugaba mucho básquet en el colegio, desde los 9 años prácticamente hasta que salí del colegio. Entonces prácticamente mi rutina estaba siempre entre los estudios y los entrenamientos. Entonces eso fue algo que me ayudó mucho a disciplinarme desde esa corta edad, porque tenía que manejar bien los tiempos para poder cumplir todas las actividades que tenía. Luego, pues ya una vez que me gradué, estudié en la Politécnica Nacional, soy ingeniera química. Y de esa etapa, en cambio, el mejor recuerdo que tengo es justo los compañeros, los amigos que perduran hasta ahora en diferentes áreas ya laborales y que nos apoyamos siempre en los momentos que necesitamos, ya sea con un criterio técnico o con un consejo de amigo. Y eso es algo que me llena mucho, del poder haber mantenido esos vínculos, tanto de los compañeros de la universidad como los del colegio inclusive, porque hasta ahora nos vemos. Ay, qué lindo recuerdo, Carmen. Y cuando ya hablas un poco de la Politécnica, me viene a la mente preguntarte, ¿por qué decidiste estudiar esta carrera? Peor en esa época que, digamos, era mucho más complejo para las mujeres poder pues estudiar estas carreras técnicas. Bueno, a mí siempre me gustó los procesos, o sea, conocer la transformación de una materia prima hacia un producto. Entonces eso es algo que siempre me llamó la atención, y una de las carreras que promovía o que facilitaba eso era justamente la ingeniería química. El conocer muchos procesos en muchos ámbitos de la industria, ¿no? En el textil, en el industrial en general, a nivel de productos químicos o en el petrolero, alimentos. Entonces eso es lo que a mí me apasionaba mucho y me apasiona hasta ahora. Entonces eso es lo que me motivó, pese a que habían en esa época muchos temores, y que creo que los tenemos hasta ahora en nuestros jóvenes, de que no voy a poder, de que no voy a ser capaz, es que es muy duro, pero no, o sea, hay que proponerse uno mismo y trazarse metas uno mismo y vencerse a uno mismo en esos temores que a veces nos limitan a lo que podemos llegar. Sí, en realidad eso es, has tocado un punto muy importante, que es desafiarse hacia el futuro, ¿no? Sí, a veces somos tan necios y nuestra mente nos juega mal, cuando en realidad las capacidades las tenemos todos, ¿verdad? En ese sentido, Carmen, ¿cuál ha sido el desafío más grande que tú has tenido que afrontar en la vida? Bueno, el desafío más grande que he tenido que afrontar ha sido en lo personal. Por ejemplo, tener que dejar a mi hijo aquí cuando tenía alrededor de 2 años, porque gané una maestría para ir al exterior. Y si bien en un primer momento mis planes estaban en llevarlo, pues por problemas del visado no pude llevarlo de un inicio. Entonces ese fue un desafío súper grande, porque por un lado estaba lo más importante que tengo hasta ahora en mi vida, que es mi hijo, y que tenía que dejarlo
de atender y de cuidar por ir en pos de un sueño también a nivel profesional. Afortunadamente eso duró alrededor de 5 meses, que fueron muy duros, pero luego tuve ya la oportunidad de llevarle a mi hijo y fue como una etapa completamente distinta, ¿no? Porque mientras estuve aquí, yo no pude del todo disfrutar de ser mamá, porque estaba todo el tiempo ocupada en las reuniones, con el tiempo muy absorbido por el trabajo, y él era un bebé. Y cuando me lo pude llevar allá, es cuando pude en cambio disfrutar de esa etapa de compartir con él, porque allá ya no estaba mi familia, éramos él y yo en un país distinto y en el cual nos teníamos solo el uno al otro. Entonces eso creo que es algo que luego nos unió mucho en nuestra relación en adelante, y me demostró a mí de que aun cuando estaba sola en un país diferente, lo logré, o sea, logré prepararme, logré crecer profesionalmente y también logré ser mamá. Qué lindas tus palabras, y me da gusto saber que sí existen casos de mujeres que, a pesar de que tienen hijos pequeños, pues logran equiparar un poco el tema profesional, el tema académico y el tema laboral. Y bajo esa perspectiva, ¿cómo has logrado tú pues ir equilibrando la demanda que tiene Petroecuador, al ser la empresa pública más grande del Ecuador, con la vida familiar de Carmen? ¿Cómo lo haces? Bueno, cuando no es mi hijo, bueno, yo tengo solo un hijo, ¿no? Y ahora ya tiene 15 años. Y en todo este proceso, que yo ya llevo 22 en la empresa, entonces yo entré cuando todavía no me había casado, y en ese momento estuve yo 8 años en el Oriente, entonces yo hacía turnos de 8 días en el Oriente, 6 acá, que digamos mientras uno es soltero como que no se hace mayor problema, pero el momento en el que uno ya decide tener una familia y más un hijo, entonces pues sí, ahí se empieza a ver la necesidad de cómo contrarrestar y cómo equilibrar esto. Mientras estuve en el Oriente, obviamente en el tiempo que yo estaba allá, es indudable el apoyo que uno requiere de la familia y del vínculo en sí, de la pareja en este caso y de la familia, para el cuidado en este caso, el apoyo hacia mi hijo. Y luego en los días que estaba acá, pues pasaba dedicada a él, ¿no? Entonces, sin embargo, me perdí también de algunos momentos con mi hijo por ese horario. Luego, cuando ya pude establecer, digamos, un cambio de régimen laboral hacia un horario administrativo y me pasaron acá a Quito, entonces en este caso logré equilibrar mejor, porque obviamente hay que tratar de cumplir el horario que se tiene en la oficina, aunque a veces es complejo por las actividades que se tiene, pero igualmente pues debemos siempre tener presente que nuestro principal proyecto es nuestra familia. Ese es nuestro principal proyecto de vida, y considerando que pese a todo el éxito que pueda tener a nivel profesional, al final la empresa puede prescindir de nosotros en el momento que así lo consideren, y vendrá otra persona que tendrá la oportunidad de tomar la posta y seguir. Pero en nuestra familia no. En nuestra familia es complicado, y el hecho de que pueda faltar uno de nosotros, y por eso es que considero que es nuestro principal proyecto de vida, y siempre debemos enfocar nuestro entorno, inclusive profesional, teniendo bien claro ese norte de nuestro proyecto de vida. Correcto. Es necesario que todas las mujeres, al menos que nos están viendo a través de este canal informativo de LATS, sepan que sí hay manera de equilibrar la vida, pero que siempre la familia siempre prioriza sobre todas las cosas. ¿Y cómo llegas tú, Carmen? ¿Cómo logras ingresar a Petroecuador? ¿Cuál fue tu primer paso? ¿Saliste de la universidad? ¿Hiciste prácticas? ¿Hiciste pasantías? ¿O cómo es que logras pues ingresar y ya permanecer más de 20 años en esta institución? Bueno, yo salí de la universidad, de la Politécnica Nacional, y mi primera experiencia laboral fue en la misma universidad, como ayudante de cátedra en el laboratorio de petróleos. Entonces yo trabajé allí mientras
mientras hacía mi tesis, porque era un puesto para egresados, no para ingenieros. Entonces estuve en esa posición. Luego, mientras estuve allí trabajando, ya me gradué y luego seguí por servicios profesionales trabajando en el laboratorio. En ese lapso hubo una convocatoria que en ese entonces salía en la prensa escrita, ¿no?, de los anuncios para empleo, que yo no lo había visto, lo vio uno de mis compañeros de la universidad y me llegó a visitar y me dijo, Carmita, ¿sabes que ha salido este anuncio en la prensa y voy a aplicar? Y le dije, ay, qué chévere que apliques. Y me dice, ¿y tú no quieres aplicar? Le digo, o sea, no lo había pensado porque no lo había visto y no lo había pensado todavía en buscar otro trabajo. Dice, pero anímate, dice, porque yo voy a dejar mi hoja de vida en esta dirección de correo que es en donde indican. Entonces, si quieres, prepara tu hoja de vida y yo te doy dejando la hoja de vida. Entonces, me acuerdo, la hoja de vida rapidito. Me esperó y le pusimos en un sobre y se fue. Y me ayudó mi compañero a dejar. Y luego ya nos enteramos de que la convocatoria era de Petroecuador. En ese entonces entramos 50 ingenieros, de los cuales en mi especialidad como ingenieros químicos entramos 2 personas. Bueno, todo el proceso que dimos de las pruebas fue en concurso de méritos y oposición. Y bueno, tuve la oportunidad de ingresar junto con otro compañero al área de tratamiento químico y corrosión. De allí pues ya mi primer campo fue Shushufindi, estuve allí por 5 años, luego estuve en Sacha, en esa misma área, y luego ya se dio, digamos, la oportunidad de cambiarme hacia el área ambiental. Ya había seguido una maestría en sistemas de gestión ambiental, porque ese siempre fue algo que me gustó mucho, y se dio la oportunidad para que pueda cambiarme al área ambiental, y desde ese entonces pues estoy ya 22 años en la empresa. Wow, 22 años sirviendo al país, porque en realidad no solo es estar en una institución pública, sino el conocer, saber y estar a favor de la sociedad. Eso es lo que estás haciendo, Carmen. ¿Y qué hay de Carmen de aquí a 5 años? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que piensas que Carmen va a conseguir en estos próximos años? Bueno, realmente no me he puesto mucho y no me gusta mucho ponerme a pensar así muy a futuro, porque es como que a veces me desenfoca del presente. Entonces yo trato de hacer planes tal vez máximo de aquí a un par de años, pero no más allá de eso, porque me voy reprogramando conforme voy avanzando. Yo de aquí realmente, o sea, mi aspiración es poder, por un lado, tal vez ser docente en alguna universidad, porque considero que todo lo que he podido conocer de la industria y en este caso del área petrolera, podría aportar a los nuevos jóvenes, a los jóvenes mejor dicho, para que a los nuevos estudiantes que vayan a la universidad, a motivarles a que vivan con pasión sus trabajos, o sea, que no lo vean como, tengo que ir a trabajar. No es eso. O sea, yo me levanto motivada todos los días porque me gusta estar aquí, porque me siento bien, porque siento que en ningún momento me he sentido aburrida, porque creo que desde la posición que uno esté, uno es quien se traza las metas de hacia dónde quiere llegar, de cómo quiere superarse y de todo lo que puede aportar a la institución en la que estás trabajando. Y en este caso, Petroecuador a mí me ha dado la oportunidad de desempeñarme en varias áreas, y en todas pues he tratado de dar lo mejor de mí. Así que de aquí a 5 años, como me preguntabas, pues yo me veo tal vez todavía trabajando mis últimos años aquí, pero aportando sobre todo en temas de transición energética, de descarbonización, que es algo que en estos últimos años he tenido la oportunidad de profundizar y que creo que es lo que necesitamos como empresa y como país en el sector, el ir migrando hacia una transición energética que nos permita de a poco
apalancados en las energías no renovables, el ir fortaleciendo las renovables y tener una diversidad energética a nivel de nuestro país que nos permitan igualmente reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, el aportar a nuestras comunidades con el desarrollo responsable en la operación, ¿no?, de Petroecuador. Entonces, eso es lo que te podría decir. Qué lindo saber que pues no solamente es el pensamiento de las nuevas generaciones, nosotros también pensamos de la misma manera que ellos, creemos en la sostenibilidad y estamos haciendo acciones hoy por hoy, no para las futuras generaciones, sino para estas, porque para eso estamos trabajando. Y qué lindo escucharte y saber que tú estás especializada en eso, que estás trabajando dentro de esta empresa pública con esas miras, con ese objetivo claro de ir a la transición energética. Y bueno, bajo la perspectiva política, hablemos del Ecuador, ¿tú crees que existen oportunidades de crecimiento profesional para las mujeres actualmente? Yo creo que sí. Hay una situación, digamos, muy diferente a lo que llevábamos hace años atrás. Creo que ahora la mujer es más independiente, es más atrevida y creo que eso nos ayuda a poder buscar las oportunidades que de pronto antes no las veíamos o que de pronto no nos sentíamos con la capacitación suficiente o con la experiencia suficiente para poder tomar ciertos retos, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que es importante también que desde las cabezas de las organizaciones se tenga claro eso. Es decir, que las mujeres tenemos la misma o tal vez en algunos casos mayor capacidad a nivel directivo que un hombre, pero no necesariamente esa decisión debe estar direccionadas por el género, sino por la capacidad en sí de la persona. No comparto mucho el hecho, por ejemplo, que dicen a veces que por la igualdad debe haber un hombre y una mujer en ciertas actividades, porque creo que no lo visualizo desde mi punto de vista eso como una igualdad, porque la igualdad es darle la oportunidad al hombre y a la mujer de que demuestren que son capaces. Y si es que luego de esa evaluación un hombre es el que tiene que ganar, pues que lo gane. Y si es que una mujer es la que tiene que ganar, pues que lo gane. Pero no necesariamente el hecho de que nos impongamos de que debe haber mitad mujeres, mitad hombres, es una igualdad como tal. Exactamente. Justo ayer en un foro de mujeres decían, las mujeres tampoco debemos victimizarnos, o sea, no debemos conseguir un trabajo por ser mujeres, sino por estar a la misma altura de las capacidades, habilidades, etcétera, hombres y mujeres. Entonces todos debemos buscar la misma oportunidad. ¿Y qué pasa, Carmen, con aquellas mujeres que quizás no lograron terminar sus estudios, quizás por sus hijos o quizás porque no tenían suficiente dinero o por miles de razones que no lograron? ¿Qué les dirías tú? ¿Cuál sería tu mensaje para que no se desanimen y busquen nuevas oportunidades en el campo laboral? Yo creo que, bueno, no solo las mujeres, los hombres en general, también las personas, debemos siempre propender a mejorar nuestro nivel académico, no quedarnos en donde nos hayamos tenido que quedar. Si tuvimos que por las circunstancias de la vida únicamente terminar el colegio y no tuvimos la oportunidad de ir a la universidad, pues yo les motivaría a esas mujeres a que no sientan que ya es muy tarde, porque siempre, mientras tengamos vida, hay la opción de podernos superar. Y es muy gratificante, por ejemplo, a veces he visto en noticias la graduación, por ejemplo, de personas que son adultos mayores, que tienen la satisfacción de graduarse del colegio o de la profesión que siempre quisieron y que no se dio antes la oportunidad, pero, o sea, creo que siempre debemos de estar motivados nosotros mismos, no precisamente por los demás, sino nosotros mismos encontrar nuestro propio motor y nuestra propia motivación para poder superarnos y no dejar que las circunstancias nos atrapen sin enfocarnos en lo que finalmente fue nuestro sueño. Correcto.
Y este 8 de marzo nosotros conmemoramos justamente esos sueños, esas oportunidades, esos deseos que tenemos todavía las mujeres de seguir consiguiendo más cosas. No es restarle a otra persona, no es restarle al género masculino, sino más bien es aportar y caminar juntos. Y para finalizar, Carmen, quiero que tú regreses a tu época de niña y quisiera que tú le des un mensaje a esa Carmen pequeña que soñaba con estar quizás en el puesto en el que tú estás, o apoyar a la sociedad desde una empresa pública tan grande como es Petroecuador. ¿Qué le dijeras ahora, Carmen adulta, a esa Carmen de niña? Bueno, yo le diría a la Carmen niña que no tenga muchos miedos, que sea más atrevida, que luche por las cosas que quiere, que no se detenga, que a pesar de los temores y las inseguridades que en mi caso yo considero que sí las tenía en esa edad, pues hay que vencerlas y hay que vencerse a uno mismo para brillar, diría yo. Entonces eso, o sea, que no nos detengamos, nos venzamos cada día a nosotros mismos para poder brillar en esta vida y dejar una huella y trascender. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias por tus palabras. Sé que las miles de personas que nos vean detrás de esa cámara van a tener en ti un ideal también de mujer. Muchísimas de las personas que nos ven van a querer soñar, visualizarse como tú desde pequeña lo hiciste. Y yo te agradezco muchísimo por aceptar esta invitación de LATS. Contigo arrancamos estos podcasts que más que entretener buscan no solo educar, sino también informar y llegar al corazón de la gente, porque el sector industrial, el sector productivo, el sector petrolero, el minero y demás, tiene mucho que contar y a veces la gente no lo conoce porque no hay estos espacios para conocerlos. Te agradezco nuevamente y siempre serás bienvenida a la Casa de LATS. Muchas gracias. Gracias. Bueno amigos, muchísimas gracias por conectarse a este podcast. Nos vemos en la siguiente oportunidad.